Gracias, Padre. Muchas gracias por estar en nuestro parroquia. Encantado, Padre. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Voy a comenzar esta reflexión de fe y servicio a mi parroquia con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos lleva, y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, desde el versículo 2. Dice: siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el Evangelio se mantenga entre ustedes en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigíamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. Palabra de Dios. Pues siempre que yo llego a un pasaje como este, lo que más me alegra es de entender lo que es la obediencia. En San Pablo nos damos cuenta de esto. San Pablo, en su vía a Damasco, sabemos toda su historia, el Señor lo llama y encuentra esta conversión tan radical. Y San Pablo recibió de Dios, recibió de Jesús toda la gracia infusa de todo lo que conocían los apóstoles también, que vivieron con Jesús en su vida pública, lo cual San Pablo no vivió. Sin embargo, San Pablo tenía todo lo mismo. La prueba está que él está testificando acá, que los apóstoles no encontraron en él ningún error que estuviera predicando. Por lo tanto, él tenía todo este conocimiento infuso. San Pablo no tenía necesidad de haber ido hasta Jerusalén a ponerse en obediencia con los apóstoles. Él se hubiera podido quedar predicando con lo que ya sabía. Pero miren cómo él se va hasta allá y se pone en obediencia a la iglesia y lo envían. Esos son los términos que él utiliza, porque entendemos así cómo es que nuestra iglesia está instituida con cabeza, con líderes, con una jerarquía eclesiástica. Y se da cuenta que la unción de San Pablo podía haberle hecho creer a él que no necesitaba cabeza y a nadie que obedecer humano, porque tenía a Jesús que le hablaba, que se manifestaba, que lo llenó de él. Pero dense en cuenta que esto completamente niega toda la existencia de todas esas sectas que tenemos, del protestantismo, de todos los que pretenden de estas cosas que no son obedientes a la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de fe y servicio en mi parroquia,
lo primero que tenemos que tener claro es la obediencia. Nosotros somos un ejército de Dios, y esta palabra no le gusta a mucha gente en este mundo que vivimos hoy, porque son términos como militares, y hoy vivimos una sociedad que tiene una idea y unas ideologías que llevan al hombre a vivir todo esto que conocemos como la nueva era, que es un sincretismo en el cual se mezclan todas las religiones, todas las creencias, y se pretende de que todos somos lo mismo, cuando en realidad nosotros somos un pueblo escogido, separado, predestinado, y tenemos que entender que esta es la iglesia de Dios. Eso no quiere decir que solo nosotros nos salvamos, porque ahí es donde puede venir el error. Nosotros somos responsables de la salvación de todas las almas, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación. Pero tenemos que entender que esta es la única iglesia de Dios, y eso no debemos tener miedo en decirlo, porque es la verdad. Y con eso entendemos que cuando nos enfrentamos a las fuerzas del mal, a Satanás, tenemos que tener en cuenta que Satanás es jerárquico. Él es tan jerárquico que él solo le obedece a la iglesia. A nadie más le obedece, porque es la única jerarquía que está por encima de él. Por eso es que cuando nosotros tenemos el sentido de pertenencia a nuestra parroquia, estamos alineados en la milicia de acuerdo a la obediencia que somos llamados. Hay mucha gente que nunca tiene sentido de parroquia y viven por todas partes en la ciudad y cambian de parroquia en cada misa, y están buscando al padre que mejor predica, y están buscando donde encuentran los parroquianos que se asimilan más a ellos, y quién sabe cuántas cosas que son meramente humanas y que no tienen nada que ver con el espíritu de la iglesia, porque precisamente el sentido de parroquia es el sentido militante nuestro. Usted vive acá, hay circunstancias en las cuales la gente no vive en un lugar determinado, como yo. Yo soy itinerante, soy misionero y viajo por todo el mundo constantemente. Yo no podría tener una parroquia, pero hay personas que viven determinadas en un lugar y están con una parroquia a la que pertenecen, porque todos nosotros sabemos a qué parroquia pertenecemos. Y lo importante de la parroquia y el servicio en mi parroquia es que nosotros tenemos que saber que estamos sirviendo a Dios. No vinimos a servir a nadie más que a Jesús. ¿Por qué razón tanto católico se desbanda y se va cuando cae un sacerdote por algún error, o parroquianos los escandalizan y se van y hasta pierden la fe muchas veces? Porque están prendidos de los seres humanos, porque no están con Dios, porque el sagrario no es el Señor a quien vienen a darle su vida, no tienen el señorío en Jesús, sino que le están dando el señorío a criaturas humanas y a circunstancias sociales. Es como una iglesia social. Y resulta que nuestra iglesia es espiritual, es mística, es el Señor, es Cristo vivo, esa es nuestra iglesia. Y nosotros venimos a unirnos a esa iglesia, pero esa iglesia tiene que ser nuestra vida entera. La parroquia no puede ser simplemente un lugar que está allá y yo estoy en el otro lado haciendo lo que me corresponde y lo que me conviene. La parroquia la tenemos que tener en la casa también. Como decía el padre en la homilía, la familia es la iglesia doméstica, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la parroquia también está en la cocina de la casa. La parroquia también está en la escuela de los niños, la parroquia está en el trabajo, la parroquia está en todas partes, solo que el templo de Dios como este, que es el centro parroquial sacramental donde consagramos nuestra vida a Dios y recibimos el alimento espiritual sacramental, entonces es como donde el Espíritu Santo nos acuartela para prepararnos, fortalecernos, inspirarnos y enviarnos.
todo el tiempo, porque somos militantes. Y cuando tenemos una clara idea de lo que es una parroquia, podemos entrar también en la parte mística. ¿Cuál es la parte mística? Ustedes saben que a nosotros se nos enseña que la liturgia es divina, la divina liturgia. ¿Por qué? Porque es inspirada por el Espíritu Santo, no es trabajo de hombres. Entonces, si la liturgia es divina, eso quiere decir que nuestra iglesia es divina, no es humana. La iglesia ha sido fundada, instituida por Jesús mismo. Y Jesús es Dios, y Dios es Espíritu. Por lo tanto, la iglesia es espíritu y debemos entender esto. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo conocimiento pleno de que en este sagrario está el Señor y de que es el Dios vivo en esa hostia, yo estoy hablando de espíritu ahí, no estoy hablando de cosas materiales, porque la hostia en sí es un pedazo de pan, pero si yo no trasciendo ese pedazo de pan y entro a ese misterio de la transustanciación que lo convirtió en el cuerpo y la sangre del Señor, no entro en espíritu. Y por eso es muy importante entender qué es lo que es espíritu. Por eso Jesús en el Evangelio insiste en espíritu siempre. Ese es su lenguaje. El lenguaje con la samaritana: me adorarán en espíritu y verdad. La circuncisión del corazón quiere decir, ya no es una circuncisión quirúrgica de sangre como el pacto con Abraham, sino una circuncisión de la conversión del corazón, espíritu. Es algo que no es tangible, no es visible, sino que es un cambio interno del hombre hacia Dios. Eso es espíritu. Y todo es espíritu. Entonces, para que yo pueda entender qué es la parroquia, tengo que entender que es Dios mismo, el Espíritu de Dios vivo, pero tengo que tener conciencia de que mi vida en Dios es permanente 24 horas al día en todas partes. Y la parroquia es el centro donde me alimento, donde vengo a adorar a Dios, donde vengo a glorificar a Dios y donde me vengo a alimentar, a fortalecer y a servir. Porque también tenemos que tener en cuenta una cosa: las parroquias son sostenidas por los parroquianos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con la parroquia, ya sea servir en la pastoral de la parroquia en cuantos servicios sean necesarios y también apoyar en oración, apoyar materialmente, apoyar espiritualmente, que es darle apoyo al párroco, rezar por él, ofrecerle su amistad, estar cerca y además estar en comunión con toda la parroquia, con los parroquianos. Porque desen cuenta de que Jesús nos reduce los 10 mandamientos a 2. El primero, que es Dios, amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo. Pero des en cuenta lo importante que es entender por qué razón hace Él eso. Porque después de que nosotros entendemos que tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas y darle el señorío total a Él para poder morir a sí mismos y adorar a Dios y poder liberarnos de ese pecado original, que es el pecado de Eva, que se va a hacer como Dios, que es lo que hace. Y ahí entra la muerte. Para estar libres de esa muerte necesitamos entender el primer mandamiento, que es amar a Dios, que es la vida, que es el único que es, y que nosotros no podemos ser si Él no es en nosotros, porque Él es el único que es. Pero lo otro es el prójimo. Entonces la parroquia precisamente es nuestra purificación por medio del prójimo, porque aquí en la parroquia es donde vivimos la comunidad de Dios, la comunidad que se une para orar, para trabajar, para prestar servicio en lo que la parroquia tiene como responsabilidad, que son muchas las responsabilidades de una parroquia, y nosotros siendo parte de eso, entonces comulgamos con el desafío que tenemos de amar incondicionalmente al prójimo con el que trabajamos, empezando por amar al párroco. Ustedes saben que
el obstáculo más grande para nuestra salvación puede ser el prójimo. Porque si nosotros no entendemos la lección que el Señor nos da y ese llamado y esa pauta que nos da Dios de la salvación, entonces en la parroquia nos podemos corromper, ¿sí? Porque en esta vida no hay sino dos caminos: o nos purificamos o nos corrompemos. Y esto lo tenemos que tener claro. Entonces en la parroquia nosotros tenemos la oportunidad de que por medio del prójimo nos podamos purificar, ¿sí? Y es porque el amor es el que nos purifica, el amarnos los unos a los otros. Y no es fácil, porque miren que en las parroquias hay muchas crisis, hay muchas divisiones, hay competencias entre las personas, hay mucho chisme, hay muchas cosas que son humanas y que son naturales, pero que dividen la gente y hacen mucho daño. Pero si nosotros tenemos conciencia clara de lo que es la vida parroquial, entonces entendemos el servicio tan grande que podemos prestar si somos esos parroquianos que aman incondicionalmente y que tienen un servicio a la parroquia sin ningún interés, porque precisamente el servicio que nosotros damos en la parroquia cuando tiene sentido espiritual es un servicio incondicional, que yo vengo a la parroquia a darme y no a recibir solamente, sino a darme. Y sabemos que entre más damos, más recibimos, pero tenemos que dar sin condición, porque el que da sin condición no espera nada y por lo tanto nunca está frustrado, nunca está decepcionado, no lo pueden ofender porque no viene con condición a servir. Pero si nosotros servimos con condición, nos ofenden fácilmente, nos decepcionan fácilmente, nos confunden fácilmente, porque tenemos siempre una condición a lo que damos. Y eso sucede en los matrimonios, en las amistades, cuando la gente no es incondicional en lo que da, pues siempre tiene problemas, porque no recibe lo que esperaba, y hay toda clase de confusiones y frustraciones. Pero el servicio a la parroquia tiene que estar inspirado, tiene que estar completamente edificado en un amor incondicional. Y por eso tenemos que entender que el sagrario de la parroquia es el centro de nuestra vida. Ya les voy a hablar desde la mística. Cuando usted está en casa haciendo sus oraciones de la noche, por ejemplo, entregándole a Dios el día que ya vivió, dándole gracias, glorificándolo y preparándose para descansar, todas esas oraciones, si usted las coloca a los pies del sagrario de su parroquia, usted espiritualmente está localizado en su parroquia, en su sagrario. Y ese sagrario es el que lleva todas sus oraciones a donde usted las coloca todas. Y como militante del ejército de Dios, este es su cuartel. Aquí está el capitán. A ese se le reporta. Y usted, cuando está conectado a la parroquia en esa forma y a ese sagrario, el diablo pierde muchísimo poder en su vida, porque usted está alineado militarmente, jerárquicamente, y eso le da muy duro al enemigo, ¿sí? Cuando usted es un parroquiano que está alineado con su parroquia, con el sagrario de su parroquia, usted tiene una protección extraordinaria espiritual, que tal vez uno no la podrá entender tan fácilmente intelectualmente por la razón, pero espiritualmente es cierto. El demonio es jerárquico y él no puede con la jerarquía de la iglesia porque es la única que tiene poder contra él. Y si nosotros como instrumentos eucarísticos estamos militando con la iglesia en jerarquía, entonces tenemos dominadas las fuerzas del mal, no tienen fuerza contra nosotros. Cuando yo digo alineados en jerarquía, es cuando estamos en gracia de Dios como condición primaria, porque todo lo que estoy hablando no vale nada si yo no estoy en gracia.
Porque ¿cuál es el parroquiano fiel y el parroquiano útil y el parroquiano que produce frutos para la gloria de Dios, para la salvación de las almas? El que vive en gracia de Dios. Y sabemos que somos pecadores y caeremos y cometeremos errores, pero miren la gracia que tenemos santificante del sacramento de la confesión. Si nos mantenemos en esta disciplina espiritual, en este ejercicio espiritual de la santificación, estamos constantemente renovándonos. Pero la condición número uno para el servicio en mi parroquia es mi santidad. Mi santidad. Y ustedes saben que en este mundo que vivimos hoy, hablar así es casi absurdo. La gente como que se incomoda cuando se le dice que debe ser santa. Es como, parece que los santos fueran extraterrestres, como si fueran gente que es de otro planeta, como si no fueran humanos como nosotros. Pero resulta que todos nosotros somos llamados a la santidad y sabemos que si no somos santos no entramos al cielo. Entonces, si no estamos aspirando a entrar al cielo, ¿para dónde creemos que nos vamos a ir cuando morimos? Por eso debemos estar muy claros con esto. El mejor y más importante servicio que le podemos dar a nuestra parroquia es nuestra santidad. Porque un católico que está buscando ser santo, que se está santificando, es un instrumento poderoso de Dios. Miren, a veces una señora por allá insignificante en la parroquia, que la mayoría ni conocen su nombre y viene todos los días a la parroquia, de pronto ella es la que está sosteniendo toda la parroquia espiritualmente, porque Dios está utilizando esa sencillez, esa nada, esa insignificancia, para llenar la parroquia de gracias y de amor. Porque así es como Dios se manifiesta, en lo más pequeño, en lo más insignificante, no en lo protagonista ni en lo extraordinario, sino en las cosas sencillas. Y por eso el fuego de la parroquia está en la humildad, en la sencillez, en la santificación, en el espíritu de servicio incondicional. Como decía antes, cuando uno se da incondicionalmente, nadie lo puede ofender, nadie lo puede defraudar, nadie lo puede confundir, porque uno no está dando las cosas esperando que le den nada. Entonces, ¿quién lo va a ofender? Uno viene y se da hasta morir dándose, porque es el llamado de Dios. Y la iglesia para nosotros es nuestra misión. Nosotros fuimos escogidos por Dios. Mire, cuando usted entiende que nosotros somos un pueblo predestinado, escogido, separado, entonces se da cuenta que nadie se puede hacer católico por voluntad humana. Hasta una persona que entra a la iglesia a los 80 años había nacido para ser católico, porque si somos predestinados, si hemos sido escogidos, entonces pues ya está hecho todo. Si somos obedientes a Dios, nuestra vida pertenece a un plan perfecto de Dios que ya está hecho, y caminamos sobre las huellas de un plan que es perfecto, y eso nos debe dar mucha paz. La paz que da la obediencia, la paz que da verdaderamente tener fe, que quiere decir creer, pero no solamente creer, porque fe es creer, pero también es obedecer, porque la fe, ¿de qué sirve si yo no obedezco? Y además, si no tiene obras, tampoco sirve de nada. Como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Y esto es lo importante, porque servicio a mi parroquia, esas son las obras. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo que mostrar que yo soy militante, porque es muy fácil pertenecer a nuestra Iglesia Católica simplemente como un lugar donde me apaciguo mi conciencia, donde vengo a sentirme bien, donde vengo a recibir un baño de paz, donde vengo como a desahogarme y luego salir a vivir mi vida allá afuera. Pero estoy viviendo una doble vida, porque en la iglesia soy de Dios y cuando cruzo el atrio ya soy de mi propia vida, del mundo. Y eso no es catolicismo, eso no es cristianismo, eso es simplemente humano y no tiene espíritu y no tiene verdad. Por eso
Cuando nosotros queremos entender qué es la iglesia, qué es la parroquia, cuál es el servicio a la parroquia, tenemos que entender que nosotros somos llamados a ser uno con Dios, uno con Dios. Yo pongo siempre un ejemplo. Un esposo que es fiel nunca tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. Donde quiera que ese esposo vaya, en su corazón siempre está su esposa y su hogar. Esto sucede con nosotros y Dios. Cuando yo soy fiel a Dios, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para serle fiel. Yo soy uno con Dios. Es el matrimonio del alma con Dios. Y esto tiene que ser como Jesús dice: mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. ¿Por qué habla así? Porque está hablando del amor. Porque cuando amamos no tenemos que hacer ningún esfuerzo para ser fieles. La fidelidad es natural, es parte del amor. Entonces, la parroquia nos trae a nosotros nada menos que la gracia de vivir en este mundo que le pertenece al demonio y que no es ningún secreto, porque hay mucha gente que se escandaliza cuando hablamos así, porque parece que nunca hubieran leído el Evangelio. Porque Jesús nos demuestra, primero en las tentaciones en el desierto, nos muestra lo que Satanás hace. Entre esas, lo lleva a una montaña y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice: todo esto me ha sido dado a mí. No le dijo el 20% ni el 50%, sino todo. Todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Primero enseñanza de Jesús sobre quién reina en este mundo. Luego dijo: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Luego ante Pilatos le dice: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Luego el Señor dice que se va a prepararnos un lugar a donde Él estará, y allá estaremos nosotros con Él. Y ese lugar no es en este mundo. Por eso debemos tener claro dónde estamos. Y estamos en una batalla espiritual contra el mal, pero estamos en un territorio enemigo, y por eso aquí no nos podemos dormir. Y la parroquia, la iglesia, es la nave que nos lleva por estas aguas turbulentas de este mundo perverso y nos lleva al puerto seguro que es nuestro príncipe de paz, Jesucristo. Y nosotros desde esta nave estamos llamados a subir todas las almas que podamos para salvarlas y llevárselas al Señor. Eso es lo que estamos haciendo. Somos marineros de esta nave, somos navegantes, y lo que estamos haciendo es recogiendo almas para Dios. Eso es lo importante que debemos tener claro. Y por eso la parroquia es el lugar donde el joven viene a buscar identidad. Usted sabe que un joven empieza a buscar su vocación, y si en la iglesia está el matrimonio que está inspirando a los jóvenes que tienen vocación matrimonial, están haciendo su deber y su misión, siendo ese matrimonio santo, ese matrimonio que es luz. Si está la religiosa que inspira a un joven que tenga vocación religiosa, pues si esa religiosa es santa y brilla en esa luz, está inspirando esa vocación. El sacerdote que está en el altar celebrando la misa está inspirando a esos jóvenes que tienen vocación sacerdotal. Y todo esto es parte de la parroquia. En la parroquia se sucede todo esto, porque es ese núcleo divino que se manifiesta en nuestra pobre humanidad, y en este barro que vivimos nosotros, como decía el Padre, la arcilla que lleva esta alma y que está luchando para superarla, para que la arcilla no nos domine. Y esto es lo que hacemos en la iglesia, es ayudarnos y exhortarnos los unos a los otros para que nosotros podamos santificarnos todos juntos, porque ese es nuestro deber, ese es nuestro llamado. La iglesia nos enseña a vivir en comunidad.
Ustedes saben que, como dice la palabra, hay del solo, ¿sí? Nosotros somos llamados a ser comunidad. Y des en cuenta que Jesús nos da esa lección muy clara en el Evangelio, cómo Él reúne comunidad desde el principio. Nombra 12 apóstoles, luego selecciona 72, luego, y tiene siempre comunidad, siempre está en comunidad. Todo lo hace así. Y así instituye la iglesia como la comunidad de Dios. Y por eso es tan importante tener sentido de parroquia y no vivir en un desorden con lo que se relaciona a la jerarquía eclesiástica, al sentido de pertenencia militar, que es nuestra parroquia. Uno debe tener eso y sobre todo tener en cuenta esto. Yo tuve una experiencia personal muy linda con un indigente en Los Ángeles, California, que era una iglesia que estaba llena de indigentes en el atrio, y la iglesia la cerraban por todos lados y solo abrían una puerta pequeña para que entraran los parroquianos que conocía el portero, ¿no? Porque de lo contrario se entraban los indigentes a la iglesia a dormir en las bancas y esto. Entonces y yo iba a esa iglesia a veces, y había un indigente que siempre estaba arrodillado al lado de la puerta que abrían, pero con una distancia para no amenazar al portero, para que no creyera que se iba a entrar. Y a veces llovía y estaba arrodillado. Entonces, en una oportunidad hablé con él y le pregunté, ¿usted por qué está arrodillado acá? Y me dijo, es que allá y a todo el frente de la puerta estaba la capilla de adoración. Digo, allá está el Señor. Y yo desde aquí lo adoro a Él, porque a mí no me dejan entrar, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, pasó como un año, y empecé a ir a esa iglesia por unos días y no lo veía más. Entonces, le pregunté al Señor por él y dijo, no lo he vuelto a ver. Y estaba adentro de la iglesia, en la primera banca, al entrar, arrodillado, y de pronto lo vi entrar a él, derecho hacia la capilla. Sí, y yo dije, ¿cómo se entraría? ¿Cómo fue posible que se entró? ¿Cómo se burló al portero, no? Y bueno, así quedó. Salí de la iglesia y le pregunté al señor de la puerta, oye, ¿es que ahora dejan entrar al señor por el que yo le pregunté? Y dijo, no, si ese señor se murió. Ese señor se había muerto. Pero lo que yo les quiero decir es que el Señor me dio la gracia de verlo. ¿Y qué sucedió? Que ese señor pertenecía a ese sagrario. Esa alma entró por ese sagrario hacia Dios. Ese sagrario se convirtió en la puerta de su salvación, en la puerta del cielo. Y yo creo que el Señor me lo mostró fue para eso, porque yo pregunté por él y seguramente le dio permiso de mostrarse. Y yo entiendo que si nosotros sabemos qué es el sagrario, nos damos cuenta que es nuestra casa espiritual. Porque si pertenecemos a la parroquia y el sagrario es nuestra casa espiritual, entonces el día que morimos, estoy casi seguro que si usted es un parroquiano que pertenece a su parroquia y pertenece a este sagrario, llegará a los pies del sagrario, porque es la entrada al cielo. Ahí, esta puerta que está ahí en ese sagrario no es nada menos que el cielo, porque ¿qué es eso? Si ahí está Dios, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde habita Dios? Es el mismo cielo. La Eucaristía es el cielo, la Eucaristía es la gloria de Dios, la Eucaristía es la luz. Y por eso debemos entender que si estamos unidos a esa luz, si entendemos lo que esa luz es y si entendemos que al consumirla nos estamos llenando de luz, entonces vivimos y caminamos por la luz, porque somos hijos de la luz, pertenecemos al reino de la luz, somos militantes de la luz. Y por eso es tan importante entonces entender qué quiere decir el servicio a la parroquia. El servicio a la parroquia primero empieza con el espíritu, que es apoyar la parroquia con nuestro corazón, con nuestro amor, preocupándonos por la parroquia, por el párroco, por los parroquianos. Y segundo, venir a participar en la parroquia y dar todo lo que podemos dar. Sí, de lo que humanamente podemos dar y lo que espiritualmente podemos dar, que es nuestro amor incondicional.
Pues voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar para que el diablo no se robe nada de lo que aquí hemos hablado, porque él es un experto en robarse las cosas. Voy a leerles de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 2, desde el versículo 1. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú, que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios, porque tanto tú como Él condenan a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes y le doy gracias a Dios por esta parroquia, le doy gracias a Dios por el párroco que me recibe con cariño y que me aceptó venir acá. Y sabemos que somos miembros de esta iglesia militante en un mundo perverso, oscuro y demonizado, y que nosotros somos la esperanza de Dios para que por medio de nuestra santificación le podamos llevar tantas almas como podamos, porque todos los días se pierden almas y le duelen mucho a Dios, porque Dios nos creó para salvarnos, y por eso si nos unimos a los dos corazones de Jesús y de María en esta batalla por la salvación de las almas, entendemos que el llamado central de nuestra milicia es nuestra santificación. Amén. Muchísimas gracias. Bien cargado.